Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Debo decir que he sentido preocupación después de ver este comentario de Ricardo Pérez Fernández, por la actitud que asumen los pueblos con relación a lo que es la desigualdad y hacia quién enfilan los cañones. En este caso, podemos ver que los sectores altamente deprimidos, la clase media baja, incluyendo el sector de la clase media, ha enfilado sus cañones hacia los políticos, acusándolos de corruptos, a todos, de ladrones, malversadores de fondos, y que merecen ser llevados a la justicia y más allá, se van más allá. Sucede que un político, aunque no sea ladrón, inmediatamente asume un rol político, ya es un ladrón. Y lo hacen de manera, diría yo, criminal, de manera abusiva. Y no se dan cuenta que el poder, el Estado, va a ser en una democracia siempre dirigido por políticos. Y en este caso, de antemano, de indisponerse contra un político por el simple hecho de que es político, eso no crea ningún ambiente agradable, ni tampoco tiende a crear una situación beneficiosa para usted que está adoptando esa posición, o para cualquiera que la adopte. Hoy en día la política no se ejerce en función a ideología, se ejerce en función a lo que usted cree. Antes nosotros seguíamos ideales, nos matábamos por esos ideales, peleábamos, discutíamos con cualquiera por defender lo que era nuestra posición en base a sustentar el apoyo a esos ideales. Hoy ya no es así y hay gente que se ha quedado revolcándose en el pasado. Sucede que en la política no es como las otras profesiones. Si usted es doctor, nadie entra a un quirófano si no es un cirujano, si no es un anestesiólogo comprobado y conocido. Pero la política es diferente. Pero el ingeniero o el arquitecto no prepara un plan ni prepara la base de un edificio en función de que llegó ahí y va a adoptar esa posición y se lo van a aceptar. En la política entra cualquiera y como desde la política, desde el poder se pueden ejercer muchísimas acciones en favor o en contra de los ciudadanos, entonces hay un grueso de dominicanos que ha entrado a la política sin ser político. Yo creo que judicializar la política por judicializarla no es correcto. Hay que tener elementos, hay que tener posiciones que sustenten realmente cualquier tipo de acusación. En este caso hemos visto que un grupito de empresarios se queda con el 50% de los recursos que usted paga por el ITEVIS. Ese 18% que usted paga de ITEVIS, ellos no reportan la mitad. Se han ido haciendo millonarios en función de adquirir los dineros que usted paga al fisco y ellos lo cogen para ello. Entonces, gente que tiene mucho dinero, ese dinero que debe ser revertido en beneficio para la ciudadanía, entonces nunca le llega. Pero yo no he visto a nadie en la calle diciéndole a un empresario que se queda con el dinero del pueblo diciéndole ladrón. El ladrón solamente es el político y no importa que sea o no sea. Le dije hace un ratito que desde que usted asume la posición de político, usted es un ladrón. Y yo creo que la política no es todo el que ejerce la política. El político es aquel que adopta una posición política en base a lo que son sus decisiones de abrazar esa causa para hacer de ahí cosas en beneficio de la mayoría. Por ende, entiendo que es injusto que se quiera adoptar esa posición o se esté adoptando en contra de los políticos sin tener distinción alguna. Yo creo que eso no beneficia al sistema, eso no beneficia a la democracia, ni beneficia a aquel que enarbola ese planteamiento en contra de los políticos. No todos los políticos son ladrones, somos ladrones. Yo creo que hay políticos serios, hay políticos que adoptan la política como una forma de servir, no para servirse. Y eso es lo que hay que tener la capacidad de distinguir uno de los otros. Porque no hay manera de usted sentar a un político que diga que es político para que le demuestre que es un político. Pero si es un cirujano, un ingeniero, un abogado, tiene que demostrar que lo es. Y ha estudiado para eso. Entonces, no es la manera de ejercer
ese tipo de presión ni a adoptar ese tipo de conducta en contra de los políticos. Judiciar la política o a los políticos no es lo más correcto. Así es que entiendo que hay que adoptar una posición diferente para que sea creíble en la medida que usted quiere sustentar una posición.